Este no era un viaje de vacaciones, era un viaje para llevar el Evangelio a aquellos lugares donde nunca había sido predicado. Hechos, capítulo 13. Si recordáis la primera parte del capítulo, los versículos del 1 hasta el 12, estuvimos viendo a Bernabé y Saulo, como ellos estaban en Antioquía de Siria. Ellos eran parte del liderazgo en la iglesia, eran de los profetas y maestros que había en aquella iglesia, en Antioquía de Siria. Y estando sirviendo al Señor allí, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he encomendado. Y esa obra era la de propagar el mensaje del Evangelio. Aquella iglesia estaba establecida y de allí empezó a salir este Evangelio por lugares mucho más lejanos. Hasta entonces había estado en Jerusalén, Judea, Samaria, había llegado a Antioquía de Siria, pero aún el Señor tenía unos planes para el Evangelio mucho más amplios, y era hasta lo último de la tierra lo que el Señor había mandado a sus discípulos. ¿Recordáis? En la Gran Comisión: predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que el Señor encomendó a Bernabé y a Saulo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he encomendado. Ellos salieron habiendo recibido la aprobación de la Iglesia, el apoyo de la Iglesia, las oraciones sin duda de la Iglesia, y se encaminaron rumbo a Chipre, esta isla en el Mediterráneo, donde estuvieron en dos importantes ciudades, nos dice. Estuvieron primero en Salamina, que era una importante ciudad comercial, donde había una colonia judía y donde, sabéis, normalmente iban a predicar el Evangelio a las sinagogas. Es interesante porque cuando nosotros íbamos viajando y visitábamos una ciudad, pues tú vas al centro, al centro, al centro, al centro. Y cuando ves la catedral dices: por aquí tiene que estar el centro, ¿verdad? Dice: está la catedral, pues ya tengo que estar en el centro. Pues ellos iban a las ciudades y buscaban la sinagoga, la sinagoga, la sinagoga. ¿Dónde está la sinagoga? ¿Dónde están aquellos judíos que leen sábado tras sábado la ley de Dios, los profetas, todo lo que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento, y allí que los buscaban para reunirse con ellos? Eso es lo que hicieron en Salamina. Después salieron de allí, nos dice la Escritura, que fueron a Pafos, que era la capital de Chipre, y allí tuvieron un encuentro, si recordáis, con Sergio Paulo, que era gobernador de aquella provincia, gobernador romano, al punto de que creyó en el Evangelio del Señor Jesucristo. Allí reprendieron a Elimas, recordáis, aquel mago que se oponía al Evangelio. Y estuvimos viendo que realmente de Elimas también hay muchos, y seguramente muchos o algunos de nosotros nos hemos encontrado con personas que se oponen al Evangelio, que ellos no quieren escuchar el Evangelio, pero es que tampoco quieren que lo escuchen las personas que están a su alrededor. Se oponen al Evangelio. Bien, después de esta primera etapa del viaje, es la isla de Chipre, llegamos al versículo 13 del capítulo 13, y nos dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Muy bien, ellos siguieron su viaje. Yo no sé si ellos habían programado exactamente dónde iban a ir o cómo lo iban a hacer, o era según la marcha. Iban a una ciudad, después iban a otra. De Salamina hasta Pafos, pues atravesaron toda la isla, seguramente también anunciando el Evangelio. Lo que sí vemos es que buscaban ciudades importantes, como lugares donde sembrar la semilla del Evangelio, donde dejar iglesias establecidas, sabiendo que de allí pues iba a irradiar a todos los pueblos y aldeas de alrededor. Es normalmente la estrategia que ellos utilizaban, estrategia evangelística o el programa evangelístico, ir a las ciudades importantes, donde había sinagoga, y seguramente pues todas las poblaciones alrededor, pues igual que pasan aquí, ¿no? El lunes, ¿qué hacen los payeses? Pues vienen al mercado de Olot, ¿verdad? A la ciudad más grande que hay en la región. Pues muy posiblemente en aquellos años también. Se acercaban a las ciudades grandes donde comerciaban, y donde ahí aquellos que habían creído en el Señor pues hablaban del Evangelio a los de las aldeas. Muy bien, aquí nos dice que habiendo zarpado, cogieron el barco de Pafos, Pablo, Bernabé y Juan, y arribaron a Perge de Panfilia. Esto está al sur en la costa sur de Turquía, Turquía actual.
Y esta ciudad de Perge de Panfilia está situada a 11 kilómetros a tierra adentro y se llegaba navegando en pequeñas embarcaciones por el río Creso. O sea, llegaban a la costa y ahí cogían pequeñas embarcaciones y seguían río arriba, hasta que llegaban a esta ciudad de Perge, que no nos dice que anunciaran el Evangelio en esta ocasión. Parece que ellos iban de paso. Ellos tenían el objetivo de llegar a Antioquía de Pisidia. Habían salido de Antioquía de Siria, pero ahora tenían el objetivo de llegar a Antioquía de Pisidia, que estaba en aquella región. Y de paso pasaron en su camino por Perge. Más adelante, en el capítulo 14, cuando ellos regresan del viaje, sí que nos dice la Escritura que evangelizaron en esta ciudad de Perge. Pero ahora iban de pasada, hacia el norte. Perge fue la capital religiosa de Panfilia, y esto lo atestigua un antiguo templo de Diana construido cerca de la ciudad. Y nos dice en este versículo: pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan, sobrino dicen algunos, primos dicen otros, de Bernabé, les acompañó en el viaje. Estuvo desde que salieron de Antioquía de Siria, estuvo con Chipre, estuvo con ellos, pero cuando llegó a Perge no sabemos lo que le motivó, pero tomó la decisión de apartarse de ellos y volver a Jerusalén. Su madre vivía en Jerusalén. Su madre era aquella casa donde estaba la iglesia reunida orando cuando Pedro estuvo encarcelado. ¿Recordáis? Donde Pedro estuvo llamando y aquella joven no abría la puerta y no creía que era Pedro, etcétera, etcétera, ¿no? Pues Juan Marcos decidió apartarse de ellos y volver a Jerusalén. No sabemos lo que lo motivó, pero Pablo lo interpretó como una deserción. Lo sabemos más por los versículos, por los capítulos posteriores, cuando en el segundo viaje Pablo no quiso que Juan fuese con ellos. No, el que se había apartado de nosotros desde el principio, pues no quiero que venga. Y hubo desacuerdo, desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Pablo con Silas empezaron el segundo viaje misionero y Bernabé con Juan Marcos fueron a Chipre, nos dice la Escritura. Pero allí se apartó Juan Marcos, volvió a Jerusalén. En el versículo 14 nos dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, su objetivo, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahí está, ya encontraron, podríamos decir, el centro de la ciudad, ¿verdad? Es interesante, en uno de los pueblecitos de Francia encontramos una sinagoga. Aquello de pasada, dice, mira, una sinagoga, ¿no? Y tenía las tablas de la ley en la fachada y había un versículo en francés que a mi esposa, con su francés fluido, le dio tiempo de decir, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Íbamos con el coche y es interesante, decía, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digo, muy bien, muy bien. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero me puse a pensar, digo, este no es el primer mandamiento. Este es el segundo mandamiento. ¿Quién va a estar en contra de amar al prójimo como a sí mismo? Los judíos, protestantes, católicos, budistas, musulmanes, todo el mundo está de acuerdo en amar al prójimo como a sí mismo. Y yo me pregunto, ¿por qué no habrán puesto el primer mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. Esto simplemente es un paréntesis, algo que me llamó la atención, ¿no? En el viaje, digo, han puesto el segundo mandamiento, que es muy popular, amar al prójimo como a uno mismo, y se han saltado el primero. Seguramente el primero crearía más oposición de muchas personas. Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Antioquía de Pisidia estaba a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, o sea, estaba en las montañas. Y había una comunidad judía, puesto que tenían sinagoga. Allí leían cada día de reposo la ley y los profetas. Seguían un plan de lectura, un orden de lectura de la ley de los profetas. Y Pablo y Bernabé pues llegaron allí, como he mencionado esa estrategia evangelística, de llevar primero el evangelio a los judíos y después a los gentiles. ¿Recordáis aquel pasaje que dijo el apóstol Pablo? Primero a los judíos, ¿verdad? Luego a los gentiles.
Las sinagogas eran sitios clave en donde anunciar el Evangelio, ese Evangelio del que tanto se leía en el Antiguo Testamento y cuyo cumplimiento Pablo anunciaba en Cristo. Allí seguían pues leyendo la ley y de los profetas, allí leían del Mesías prometido, allí leían, como ha mencionado nuestro hermano Iván esta mañana, del Hijo de David, ¿verdad? El Hijo de David, el ungido de Jehová. Y Pablo traía un mensaje muy importante. Este Hijo de David, este Mesías, es Jesús de Nazaret. Ahora tenía, podríamos decir, nombre y apellido, sabemos quién es. Hasta entonces pues estaban esperándole, ¿verdad? El pueblo de Israel, ya vendrá el Mesías. Evidentemente Jesús no cumplió la talla o la medida que el pueblo de Israel tenía para el Mesías. Ellos buscaban un libertador que los liberase del yugo de Roma, y Jesús vino de otra forma, ¿verdad? Humildemente, y vino para llevar a cabo esa gran obra de la redención, llegar a aquella cruz del Calvario para proveer salvación y redención. Pablo tenía este mensaje. Pablo conocía la segunda parte de la historia. Sí, el Mesías prometido. Recordemos que Pablo no era un ignorante en cuanto a la ley. Él había sido educado a los pies de Gamaliel. Era una persona docta. Él había tenido unos estudios rabínicos importantes, pero además de esos estudios, verdaderamente él había tenido un encuentro con Jesús. Y esa segunda parte del mensaje es lo que le motivaba a llevar a sus conciudadanos, al pueblo de Israel, esas buenas nuevas de salvación en la persona de Cristo. En el versículo 5 dice, versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Vemos que hay un orden, o sea, ellos no llegaron allí y empezaron a traer desorden, ¿eh? A veces hay cierto evangelismo que es un tanto desordenado, y es una pena. Seguramente habréis oído una noticia que hubo, creo que era en el metro de Valencia, un grupo de protestantes con altavoces, con megáfonos, hablando de la ira de Dios y supongo que con la buena intención de hablar del Evangelio, pero hablar del Evangelio con megáfono dentro del metro, donde la gente no puede irse, donde parece que son radicales, pues claro, creó el pánico. Los detuvieron a todos y creo que les pusieron una multa. Entonces no vemos a Pablo y Bernabé creando alboroto. El alboroto viene después, pero de momento no crean alboroto. Llegan y se sientan y escuchan y guardan el orden de la reunión. Quien toca leer la ley, la lee, el que toca leer los profetas lo lee, y después les invitan, les hacen una invitación. Y les dice, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Sin duda, Pablo y Bernabé verían una puerta abierta para explicar esas buenas nuevas de salvación. Ellos, como digo, llegaron, se sentaron, escucharon, pero cuando les dieron el tiempo de compartir, pues no se iban a quedar callados. Ellos tenían ese mensaje glorioso, podríamos decir la segunda parte, lo que el pueblo de Israel todavía desconocía, sobre todo aquellos judíos que estaban tan lejos de Israel, ¿verdad? Ellos estaban en Antioquía de Pisidia y estaban viviendo pues entre los gentiles. Esa segunda parte es que el Mesías ha venido y que el Mesías ha hecho una obra de redención. Y ese es el mensaje que ellos traían y que ellos quisieron compartir. El principal de la sinagoga, nos dice, era el encargado de organizar quién hacía la lectura y quién hacía la exhortación. Tenemos otro pasaje, también en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 4, donde Jesús llega a la sinagoga de Nazaret. ¿Recordáis? Jesús de Nazaret, él se crió en Nazaret, pero cuando él empezó su ministerio, él fue a vivir a la ciudad de Capernaum, la ciudad costera del mar de Galilea. Pero en una ocasión regresó a Nazaret y fue a la sinagoga y allí le dieron oportunidad de leer. Le dieron al profeta Isaías, era lo que tocaba leer en aquel día. Y él leyó en la sinagoga aquel pasaje, ¿no? Y después de leer ese pasaje dice, hoy se ha cumplido esto en medio de vosotros. Lo que pasó después es que casi que querían llevar a Jesús arriba de la montaña y despeñarlo y tirarlo, ¿sabes? Rechazaban ese mensaje de que el cumplimiento de las profecías estaba en él, que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero vemos el orden en la sinagoga por estos dos pasajes, por este de Jesús en Nazaret y por este
en Antioquía de Pisidia cómo funcionaba el orden en las sinagogas. Vemos aquí a los principales de la sinagoga, o sea, no había un principal, ¿vale? Aquí dicen los principales de la sinagoga, plural. Había varias personas que se encargaban del orden en la sinagoga. Y entonces invitaron a Pablo y Bernabé a traer, si tenían, alguna palabra de exhortación. Claro, yo me imagino a Pablo, se le pondrían los ojos como platos, ¿verdad? Qué oportunidad de hablar del Señor en medio de la nación de Israel. Pablo, como he dicho, que tuvo esa formación rabínica a los pies de Gamaliel, pero que había tenido un encuentro personal con Cristo. Y él presentaba el cumplimiento de esas profecías del Antiguo Testamento, de la ley de los profetas, en Cristo, en la persona de Jesús de Nazaret. Versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Vemos dos grupos de personas. Estos son los que asistían a la sinagoga, los judíos, prosélitos también, gentiles convertidos, y los temerosos de Dios, ¿no? Dice los que teméis a Dios. Gentiles que sin ser judíos habían reconocido al Dios de Israel como el Dios verdadero. Claro, imaginaros en aquel tiempo, había multitud de dioses, que si Diana de los Efesios, que si cada ciudad tenía sus dioses y sus adoradores. Bueno, había mucha idolatría. Claro, el mensaje del judaísmo era un Dios, no politeísmo, ¿verdad? Un Dios, creador de cielos y tierras. Y esto llamaba la atención a muchas personas, y había gentiles que adoptaban el judaísmo como esta es la verdadera fe, esto tiene que ser la verdad. Entonces ahí se dirige Pablo a estos dos grupos de personas, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Estos dos grupos, luego los veremos, salen también en el versículo 26 y en el versículo 42 y 43. Y entonces Pablo les da un discurso que trae una evidencia histórica de quién era Jesús de Nazaret. De los versículos 17 al 25 vemos la disertación, la exposición del apóstol Pablo. Y les da un recorrido histórico de cómo Dios ha obrado con el pueblo de Israel. Y en el cumplimiento del tiempo, cómo envió a Jesús, al Mesías prometido. Por medio de quién pueden hallar justificación delante de Dios. Les estaba ofreciendo en Cristo algo que la ley jamás podía ofrecerles: ser declarados justos delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Esto es un mensaje totalmente nuevo. La ley, sabéis cómo era, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, esto no es lo que tienes que hacer, y la ley iba marcando. Sin duda, la ley refleja el carácter santo de Dios. No hay hombre que pueda llegar a ese estándar, a cumplir perfectamente. Solamente hubo, y este fue Cristo, que Él cumplió a la perfección la ley de Dios. Por eso es que se puede constituir como nuestro Redentor, como nuestro Salvador, porque Él fue perfecto, Él cumplió toda la ley a la perfección y Él fue sin pecado. Y entonces tenemos como Pablo les presenta a este Jesús de Nazaret y les muestra, les hace ese recorrido histórico a través de la historia de Israel para llevarles a este punto. Fijaros en los versículos 17. El Dios, ahí empieza. ¿Cómo empieza? El Dios, ¿vale? El Dios de este pueblo de Israel, ¿qué hizo? Escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Quién hizo esto? El Dios. Ese Dios al que adoráis. El Dios todopoderoso. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, a Abraham, Isaac y Jacob. ¿No conocían ellos la historia? Seguramente a la perfección, ¿verdad? Sabían sus orígenes. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Después vinieron los 12 patriarcas y les da ese recorrido. Dice que escogió a nuestros padres, enalteció al pueblo, siendo ellos pocos. Entraron en la tierra de Egipto 70 personas, Jacob, sus hijos, sus esposas, sus nietos, 70 personas. 400 años después salieron de allí como 2 millones de personas.
Como alguien dijo, Egipto fue realmente la incubadora de la nación de Israel. Entró como, podríamos decir, un embrión, ¿verdad? Como algo muy pequeño, como una familia. Allí 70 personas. Pasaron los años y se multiplicaron y allí Dios formó una gran nación. Salieron de allí 2 millones de personas. Enalteció al pueblo y dice, y con brazo levantado, está haciendo sin duda referencia a las plagas que Dios trajo en Egipto para liberar a su pueblo. Dice, y con brazo levantado los sacó de ella. Luego en el versículo 18 dice, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. ¿Quién? Dios. ¿Qué hizo? Los soportó. Y cierto es. 40 años la nación de Israel vagando por el desierto y se hizo evidente una y otra vez la rebeldía del corazón de Israel y la misericordia de Dios, una y otra vez. Allí fue donde Dios mostró su misericordia de una manera maravillosa, les dio agua de la roca, les dio el maná, el pan del cielo, los sustentó aún en medio del juicio, una y otra vez. Ellos se apartaban, ellos desobedecían, Dios los juzgaba, pero ahí estaba Dios tratando con ellos. Los soportó, Dios los soportó en el desierto. Versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio. ¿Quién? Dios. Les dio en herencia su territorio. Esto era el cumplimiento de las promesas de Dios a Abraham. Les dio la tierra de Canaán y cumplió así el pacto que había hecho con Abraham. Un pacto incondicional. Es algo que Dios iba a hacer. Sea como sea, sucediese lo que sucediese, Dios iba a cumplir su palabra. A pesar de que ellos desobedecían, a pesar de que ellos se apartaban, este era un pacto incondicional que Dios hizo con Abraham. Y Dios lo iba a cumplir. Dios es fiel a su palabra. Después, versículo 20, como por 450 años les dio, ¿quién? Dios. Dios les dio jueces hasta el profeta Samuel. También sabéis la historia de los jueces. Ellos se apartaban del Señor, venía una nación de alrededor y los oprimían, ellos clamaban y Dios les levantaba un juez que los liberaba de la opresión. Y esa historia se repitió una y otra y otra y otra vez durante muchísimo tiempo. Versículo 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl. De nuevo vemos la mano de Dios, ¿verdad? Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, ha mencionado nuestro hermano Iván también, ¿verdad? La desobediencia de Saúl, como Dios les levantó por rey a David. Versículo 22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora va llegando Pablo a lo que quiere realmente explicar. Porque todo lo que ha dicho el pueblo de Israel lo sabía. Ya sabemos que Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, hizo todo esto, ¿verdad? Formó una gran nación, nos llevó por el desierto, nos introdujo a la tierra de Canaán. Todo esto lo sabemos, los jueces, Saúl, David, pero Dios hizo un pacto con David. Igual que había hecho un pacto con Abraham, hizo un pacto con David. Y dice, y de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora es cuando a los judíos le empezaba a pitar los oídos. Ahora. Hasta ahora, bueno, todo es historia, todo es correcto, todo está bien, todos estamos de acuerdo, pero Jesús, Dios levantó a Jesús como el hijo de David. En las Escrituras encontramos muchas referencias a Jesús como el hijo de David. De hecho, si lees la genealogía en el capítulo 1 de Mateo, pues ahí tienes, ¿verdad? Y ves como verdaderamente Jesús de Nazaret era hijo de David, por tanto, del linaje real. En Mateo, nos dice Mateo 9:27, pasando Jesús de allí le siguieron 2 ciegos, dando voces, diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Una referencia, una mención a hijo. Decir a Jesús, hijo de David, es decirle, eres el Mesías, eres el ungido de Jehová, eres aquel a quien estamos esperando.
En Mateo 12:23 nos dice, y la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Estaban mirando a Jesús, mirando lo que decía, cómo enseñaba, cómo obraba en medio del pueblo, y se preguntaban, ¿será este aquel hijo de David que tenía que venir, el hijo de la promesa? Luego también en Mateo 15:22 dice, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. De nuevo vemos la frase, Señor, hijo de David. En Mateo también, en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, Hosana al hijo de David, cantaban, Hosana al hijo de David. Y al final también en Mateo 21:15, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Claro, ahí tenemos a los líderes del pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad? Los principales sacerdotes y los escribas, Hosana al hijo de... Los jóvenes cantando y aclamando, Hosana al hijo de David. ¿Pero qué están diciendo esta gente? Ellos veían una blasfemia en esto. Este mensaje es el que Pablo estaba llevando ahora a Antioquía de Pisidia. Jesús de Nazaret es el hijo de David, aquel que tenía que venir, el hijo de la promesa. Y este es el punto principal al que Pablo quiere llevar su predicación. Jesús de Nazaret, como digo, es el hijo de David, el ungido de Jehová. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Aquí vemos el ministerio, el servicio de Juan el Bautista. Y como muchos le miraban a él. Claro, Juan rompía todos los estereotipos. Nos dice la Escritura, vestido de piel de camello, ¿verdad? Y atado con un cinto de cuero en sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. En el palacio vestían de seda y comían manjares, ¿verdad? Y Juan rompía todos los estereotipos. Y pensemos, había pasado los 400 años de silencio. Desde el Antiguo Testamento no hubo profeta, no hubo revelación nueva, y sale Juan el Bautista, este hombre que ¿quién es? ¿Qué dice? Y trajo ese mensaje de arrepentimiento. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo de arrepentimiento de los pecados. Pero ahí no se acababa, él estaba preparando el camino del Señor y anunciando en Jesús, aquel que había de venir, que verdaderamente él sería quien los bautizaría, dice el Espíritu Santo y fuego. Yo no soy él, decía Juan el Bautista. Yo no soy él. ¿Quién? El hijo de David. Yo no soy el ungido de Jehová. Viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Fijaros la humildad que expresa aquí Juan el Bautista. No soy digno de desatar la correa del calzado, de desatar el calzado de los pies de Jesús. Jesús venía detrás, ¿verdad? Juan era el precursor, el que iba anunciando la venida del Mesías. En todos estos pasajes vemos la historia del pueblo de Israel, pero vemos a Dios obrando en medio de su pueblo. En este resumen que Pablo hace del Antiguo Testamento, desde Génesis 3, ya está la promesa del Mesías, la simiente de la mujer. En Génesis 12, cuando Dios escoge a Abraham, vemos el cumplimiento de la promesa, haré de ti una gran nación, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Está hablando de Jesús. No está hablando de su hijo Isaac, está hablando de Jesús. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El versículo clave de todo este pasaje es el versículo 23. Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ahora bien, si Dios levantó a Abraham para hacer de él una gran nación, si Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, si Dios lo soportó en el desierto, si Dios hizo tantas cosas, que les dio la tierra de Canaán, les dio los jueces, les dio los profetas, les dio los reyes, pues ahora Dios ha levantado a Jesús por Salvador a Israel. Todo lo aceptaban. Esto vamos a ver cómo no. Esto ellos... los líderes religiosos no aceptaban a Jesús de Nazaret como el hijo de David.
Este es el punto al que Pablo quiere llevar a su audiencia, a la centralidad de Cristo en el plan redentor de Dios. No es la ley la que va a proveer salvación. La ley es nuestro ayo, que significa nuestro cuidador, nuestro guía, nuestro instructor. La ley nos conduce, nos lleva a Cristo. Y este era el punto principal. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. La ley nos condena. Esto lo sabían muy bien. La ley nos condena, pero Cristo nos salva. Solo Cristo fue capaz de cumplir la ley a la perfección, y ello le capacita para ser el único que nos puede salvar por la fe en su nombre. Este era un mensaje nuevo, que no se leía o se escuchaba en las sinagogas. Esto era un mensaje refrescante. Esto era un mensaje, podríamos decir, revolucionario, que llamaría la atención, ¿verdad?, a los judíos. Versículo 27 al 29. Dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Es interesante ver cómo la oposición al Mesías les llevó a cumplir lo que había sido profetizado. Aquellas palabras que ellos leían de Jesús y sobre todo, por ejemplo, Isaías 53, ¿verdad?, los sufrimientos del siervo de Jehová, no creyendo en Jesús, las cumplieron estas palabras, estas profecías, al condenarle. La muerte de Cristo no fue por casualidad, por accidente o por desgracia. Fue el cumplimiento de las profecías que se habían hecho respecto a él. Y es interesante ver cómo muchas veces, no es la única vez, sino muchas veces en la historia, aquellos que se oponen a las cosas de Dios llevan a cabo su voluntad. Dice, ¿cómo es posible? Pues sí. Dios obra de tal forma que incluso usa a sus enemigos, podríamos decir, para llevar a cabo sus propósitos. La muerte de Cristo es lo que estaba anunciando, pero no era el final de la historia. De hecho, iba a ser el principio de la obra de la redención. Pero ahora Pablo pasa a contar la maravilla de la resurrección. Sí, les ha anunciado en Jesús de Nazaret. Él es el hijo de David. Y a él lo mataron. No creyeron en él y lo crucificaron. Podríamos decir, ahí se acaba la historia, pero no. La maravilla de la historia viene ahora, cuando Pablo les habla de la resurrección. Algo que solo Dios puede hacer. Dios no permitió que Jesús viera corrupción. No permitirás que tu santo, leemos en el Salmo 2, no permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús no vio corrupción. Versículo 30 al 37. Mas Dios le levantó de los muertos. Aquí está la maravilla del mensaje. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el mundo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Ahí está dando todo el argumento de la resurrección del Señor Jesucristo. Y a continuación, después de dar todo este recorrido histórico de presentarles a Jesús de Nazaret como el hijo de David que murió, pero que Dios le levantó de los muertos, les hace un llamado a creer en Cristo.
como el único camino de salvación, y una advertencia. De hecho, el Evangelio lleva las dos cosas. El Evangelio es un llamado a creer en el mensaje, en la obra de Jesús como Redentor, pero a la vez es una advertencia. Si tú rechazas este mensaje, hay una condenación. Y vas a tener que dar cuenta por ti mismo delante de Dios. Versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, del Señor Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Este es el mensaje del Evangelio. En Cristo es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, ahora viene la advertencia, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Vemos aquí ese mensaje del Evangelio claro de Pablo en la sinagoga en Antioquía de Pisidia, en tierra de gentiles, lejos de Israel. Y concluye con esa invitación a creer en el Señor Jesucristo, pero con esa advertencia: mirad que no menospreciéis este mensaje. Cuando concluyó las palabras el apóstol Pablo, vemos cómo el Espíritu Santo obró por medio de la predicación para despertar el interés de muchas personas a este mensaje, un mensaje lleno de esperanza y de vida, un mensaje que la tumba no pudo acallar. Jesús, el Hijo de David, el Mesías prometido, murió en cumplimiento a las profecías, pero resucitó, y por la fe en su nombre hay perdón de pecados. Este era el glorioso mensaje. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Interesante, ¿verdad? Parece ser que a medida que Pablo iba exponiendo el mensaje del Evangelio, parece ser que el corazón, los oídos de los gentiles cada vez se abrían más. Qué interesante lo que está diciendo. Pero por otro lado parece ser que el corazón y los oídos de los judíos cada vez se cerraban más. Esto que está diciendo a mí no me suena. Esto está trayendo algo raro. Los gentiles, los temerosos de Dios que estaban allí en la sinagoga, estaban adorando al Dios de Israel. Querían oír más y les rogaron que volviesen el siguiente día de reposo. Versículo 43. Despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Parece ser que hubieron personas que creyeron en ese mensaje de salvación por medio del Señor Jesucristo. Y ahí tienes a Pablo y a Bernabé hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La salvación es por gracia. Jamás te la va a dar la ley. La ley te conducirá a Cristo, pero la salvación es solamente por gracia. Hubieron judíos y gentiles convertidos al judaísmo que creyeron en Jesús. Y qué cierto es, como dice en Romanos capítulo 9, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra labor es hablar de Jesús, y el Señor es el que toca los corazones para que se conviertan y crean en Jesús. No podemos, por más que queramos, torcer el brazo a las personas para que crean. Es que es imposible. ¿Lo has tratado alguna vez? Pero es que no lo ves, es que fíjate, es que y lo puedes hacer por arriba, por abajo, por delante, de todas las maneras, de todos los colores, como quieras. Hay ceguera espiritual. Y más que ceguera, están muertos, dice la Escritura, en delitos y pecados. A un muerto le puedes gritar todo lo que quieras. No te va a oír. Espiritualmente, esa es la condición del ser humano, ¿verdad? Y es necesaria esa obra maravillosa del Espíritu Santo trayendo convicción de pecado y tocando los corazones. El versículo 44 dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ahora imaginaros el revuelo que eso trajo en aquella ciudad.
Hubo una reunión en la sinagoga el sábado que vinieron unas personas y predicaron acerca de Jesús de Nazaret. Y los gentiles iban hablando con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, etc. La noticia corrió como la pólvora, de tal forma que al siguiente día de reposo casi toda la ciudad vino a la sinagoga para oír la palabra de Dios. Impresionante, ¿verdad? Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Claro, la sinagoga estaba abarrotada, estaba llenísima de gente, pero no habían venido para convertirse al judaísmo. Habían venido para oír de Jesús, ese mensaje nuevo, ese mensaje que trae salvación y vida. Ellos se llenaron de celos. Aquí estamos nosotros sábado tras sábado leyendo la ley y los profetas y estos gentiles no vienen. Y vienen Pablo y Bernabé, exponen, hacen un revuelo, la semana toda la ciudad se alborota y está la sinagoga abarrotada. Se llenaron de celos. Es muy humano, ¿verdad? Es muy humano. Y entonces eso les provocó que rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Estaban posicionándose. Y esto es algo interesante. Cuando tú presentas el Evangelio a una persona, la persona se posiciona. O tira hacia un lado y empieza a negar y a no creer, o tira para otro y escucha y abre su oído y parece buscar, ¿verdad? Aquí los judíos estaban posicionando en el otro lado, endureciendo sus corazones, evidentemente fieles a la nación de Israel, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Esa era la nación de Israel. Y eso es lo que estaban mostrando. Se llenaron de celos, contradecían y blasfemaban mientras Pablo hablaba. Ellos tomaron esa posición de rechazarlo, una actitud de frontal oposición. Pero Pablo, nos dice la Escritura, y Bernabé, hasta donde pudieron hablaron con brío, hablaron con esfuerzo, con valor, con intrepidez. Eso es lo que significa la palabra denuedo, hablaron con denuedo. Hablaron de tal manera que ellos realmente querían glorificar al Señor y traer ese mensaje de salvación. Versículo 46 y 47. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, al pueblo de Israel, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ahí está, os habéis posicionado en contra, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es cierto que el propósito de Pablo siempre era ese, llevar el Evangelio al judío primeramente. Si el judío lo rechaza, dice: me voy al griego, me voy a los gentiles. Y más viendo que ellos estaban posicionando en contra. Los judíos eran los herederos de la ley, de las promesas, del pacto. A ellos les había sido confiada la palabra de Dios, de ellos vendría el Mesías y curiosamente ellos eran los primeros que lo rechazaban. Y Pablo entonces justificó el dirigirse a los gentiles. Los gentiles, versículo 48, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Todo la oposición que el grupo de los judíos estaba mostrando, sobre todo los líderes religiosos, era totalmente opuesta a la reacción de los gentiles, que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este es un versículo clave en cuanto a la soberanía de Dios en la salvación. Hay un comentarista que se llama Trenchard que dijo que creyeron los que estaban inscritos para vida eterna. Esto nos recuerda a ese pasaje en Apocalipsis 20:15, ¿verdad? Que nos habla de los que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, nos habla de un libro y de una inscripción, ¿verdad? Creyeron los que estaban inscritos para vida eterna.
O como Jesús dijo a sus discípulos, aquellos 70 que fueron enviados, que iban por las aldeas sanando y predicando el Evangelio, dice: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice: no os gocéis tanto por eso como porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces hay una inscripción, hay algo escrito, ¿verdad? Versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. De Antioquía de Pisidia se iba extendiendo a toda aquella provincia. Pero los judíos, versículo 50, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Es curioso, ¿verdad? Los judíos eran una minoría en aquella ciudad, estaban en una ciudad de gentiles. Los judíos instigaron a mujeres piadosas, había mujeres que estaban abiertas al judaísmo, ¿vale? A esa religión del Dios único y verdadero, no al paganismo. Y estas mujeres, posiblemente esposas de los gobernantes, tuvieron también algo que decir a sus maridos, ¿verdad? También es bueno recordar que los judíos parece ser que siempre han estado metidos en los negocios, ¿verdad? En las ciudades, son los que mueven el dinero en los negocios, y posiblemente había personas de esos judíos que se oponían al Evangelio, que estaban ahí, dentro del mundo de los negocios, que se movían dentro de la nobleza, y entonces instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, nos dice, y a los principales de la ciudad, los gobernantes, que podrían pasar muy bien. Dice: estos son cosas vuestras, ¿verdad? Estos son cosas de los judíos, a mí dejarme. Pero no, levantaron tal revuelo que se levantó una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, versículo 51, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Vemos como de Chipre fueron directamente pasando por Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, y hemos visto todo lo que sucedió allí y cómo salieron, ¿verdad? Salieron expulsados de sus límites, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Esto es lo que Jesús dijo a sus discípulos: si vais a una ciudad y os reciben, bien, y si vuestra bendición será sobre ella, pero si no os reciben, salid de allí y sacudid el polvo de vuestros pies, como diciendo: allá vosotros, ¿no? Y es lo que ellos hicieron, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Es como que hemos traído el Evangelio de la salvación en la persona del Señor Jesucristo y lo habéis rechazado. Entonces sacuden el polvo de sus pies, salen de allá y marchan hacia Iconio. Versículo 52 y último. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Interesante que ellos, después de ser expulsados, el gozo del Señor estaba en sus corazones, la bendición de Dios estaba sobre ellos, y ahí continuaban su viaje, ¿verdad? Ese primer viaje misionero. Y ahora se iban a dirigir hacia Iconio, una ciudad que estaba a 120, 150 kilómetros de Antioquía de Pisidia. Y seguiremos viendo ese viaje de propagar el Evangelio y cómo realmente el Señor usó a estos hombres para plantar esa semilla del Evangelio en muchos corazones, y donde se formaron pues iglesias locales, personas que creyeron, aceptaron ese mensaje del Evangelio por la fe en la salvación solamente en Cristo, y entonces se fueron plantando esas iglesias en aquella región de Asia Menor. Lo dejamos aquí, ya seguiremos en otra ocasión en este viaje. Que el Señor os bendiga.